Entonces, doy la palabra a Leslie Hagen. Gracias, Leslie. Muchas gracias, Dolores, por la presentación. ¿Se me oye bien? Sí. Muy bien. Gracias, Dolores. Gracias a todo el comité organizador del Congreso. Gracias a la Universidad Complutense por acoger este evento. Y muy en especial, gracias a Emilio Campos, que ha ayudado muchísimo, me ha ayudado con la logística y ha hecho posible que me conecte hoy con vosotros. Siento no estar ahí, pero me hace muchísima ilusión compartir algunas ideas y también ver las otras presentaciones y comunicaciones luego en el canal de la Otra Edad de Plata. Así que gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra presencia. No sé si se puede verte en la cámara para yo ver el público, pero de todas formas voy a compartir la presentación ahora. Así que será más importante después. Pero, hola, ahora los veo. Muy bien, pues voy a compartir la presentación ahora otra vez. Y sí, como ha dicho Dolores, he dado el título es Más allá de miseria y esplendor, la traducción como colaboración en el espacio ibérico de principios del siglo XX. Y esta presentación es una versión algo abreviada de un ensayo que contribuyó al Routledge Companion to 20th and 21st Century Spain, que se publicará por Routledge el próximo año. Así que, sin más preludios, empiezo. En la introducción a su estudio Corpos Exorbitantes, Rosalía de Castro, traductora feminista en diálogo con Erin Moray, la traductora crítica y activista gallega María Reimóndez señala que, cito y traduzco del gallego, la traducción es, sin duda, uno de los espacios más significativos de la invisibilidad, un lugar que se define como no lugar, donde interesa que las traductoras sean invisibles para poder seguir contribuyendo a los discursos del heteropatriarcado y de la colonialidad. Fin de cita. Hablando en parte desde su propia experiencia como una traductora en Galicia, Reimóndez destaca que los discursos dominantes buscan invisibilizar tanto la práctica de la traducción como a las mujeres que la llevan a cabo. En esto, ella se vale del pensamiento de teóricas que han demostrado que la relación entre textos originales y traducciones históricamente se ha concebido en términos de género. Como explica Sherry Simon, la autoridad jerárquica del original por encima de la reproducción se vincula con imágenes de lo masculino y lo femenino. El original se ve como el macho fuerte y engendrador, la traducción como la hembra, más débil y dependiente. Y aprovecho para decir que todas las traducciones son mías. El ensayo de Reimóndez traza una conexión transhistórica entre una poeta gallega del siglo XIX, Rosalía de Castro, y una traductora canadiense contemporánea, Erin Moray, a base de sus acercamientos a la traducción, con el fin de construir lo que Reimóndez, siguiendo a Michel Foucault, llama una genealogía de la traducción feminista en Galicia. En esta presentación ofreceré una serie de reflexiones sobre la representación de la traducción en el discurso literario de principios del siglo XX en España, con el fin de llegar a una comprensión similarmente genealógica del significado de la traducción en el Estado español oficialmente plurilingüe de hoy en día. En las últimas décadas, la expansión de los estudios de traducción y también el crecimiento de los estudios ibéricos como campo académico y de investigación han revelado la necesidad de emprender este tipo de reflexión. Mientras la historia de la traducción se ha estudiado y documentado ampliamente en cada una de las lenguas y tradiciones literarias de España, estas historias frecuentemente siguen excluyendo o marginando las contribuciones de las traductoras en particular. Para poner solo un ejemplo, como ha señalado Soledad Ródenas,
El nombre de Zenobia Camprubí, conocida traductora de las obras de Rabindranath Tagore y también colaboradora en casi todas las traducciones del inglés firmadas por su esposo, Juan Ramón Jiménez, frecuentemente su nombre ha faltado en historias de la traducción en España. Aunque hay que decirlo aquí en este contexto, que recientemente Dolores Romero López y Emilia Cortés Ibáñez han llenado este hueco, hablando ya de Zenobia como traductora, mediadora cultural, etc. Otro caso de particular interés para mí es el de la contemporánea de Camprubí, María de la O. Lejárraga o María Martínez Sierra, cuya obra como mediadora entre lenguas del Estado español me interesa especialmente por la intersección entre traducción, género y multilingüismo ibérico que encierra. Y volveré a su caso al final de la presentación de hoy. En estos años recientes, estudiosas y estudiosos de las literaturas ibéricas han trabajado para recuperar las historias de mujeres como Camprubí y Lejárraga. Las que se especializan en las literaturas periféricas de la península llaman la atención sobre la marginación agravada o compuesta que condiciona la labor de traductoras que trabajan en estos ámbitos lingüísticos. Por citar algunos nombres, esto lo han trabajado Montserrat Bacardí, Pilar Godellol o Olga Castro. Lo que queda por hacer mientras seguimos recuperando estas historias es desarrollar un análisis discursivo de lo que se decía y dice sobre la traducción en la España contemporánea. Un análisis que tome en cuenta las múltiples maneras en que la sexualización metafórica de la traducción se conjuga con la realidad multilingüe de la cultura o las culturas españolas. Aquí sostengo que en el discurso históricamente dominante, la traducción se ve como una indicación de dependencia literaria y cultural, y por lo tanto se ha asociado con la vergüenza, la imposibilidad y la tragedia. Esta visión de la traducción, no obstante, y felizmente, no es ni la única ni la más precisa para dar cuenta de las prácticas de traducción que existían en España en la Edad de Plata. La antropóloga Christiane Stallert ha propuesto que los nacionalismos modernos en España operan según un ideal de no traducción, una idea que recuerda la aspiración a la pureza étnico-religiosa que caracterizaba la civilización española a partir del siglo XV. Vista así, la traducción como la conversión religiosa en la temprana modernidad, los siglos XVI, XVII, llega a ser objeto de sospecha, una amenaza a la identidad nacional, ya que lleva consigo inevitablemente un residuo de alteridad. Como afirma el teórico francés Antoine Bergman, el mestizaje o mestizaje implícito en toda traducción, y cito, se opone diametralmente a la estructura etnocéntrica de toda cultura, aquella especie de narcisismo por el que toda sociedad aspira a ser un todo puro y sin adulterar. Fin de cita. En la España de principios del siglo pasado, el deseo de forjar una nueva España, una nación moderna parecida a los otros estados europeos, exacerbó esta sospecha hacia la traducción, aun cuando al mismo tiempo los intelectuales más prominentes reconocían la necesidad de importar textos y modelos de otros países vistos como más avanzados. La diferencia lingüística interna, o sea, la percepción de una necesidad de traducción dentro del Estado español, agudizaba esta ansiedad, especialmente cuando entraba en el ámbito de la política. Un ejemplo excelente de esta ansiedad se encuentra en un artículo de Miguel de Unamuno, de 1908, titulado Su Majestad, la lengua española. En él, Unamuno denuncia el hecho de que un oficial en Barcelona se haya dirigido al rey Alfonso XII en catalán, arguyendo que ese idioma no es apto para el uso en el discurso público y oficial. Insiste en que el castellano es la única lengua del Estado y al decir esto invoca una distinción entre dominio público y dominio privado. Y leo de la cita en la pantalla. No, la única lengua nacional de España es la lengua española.
La única lengua, lengua íntegramente española y además lengua internacional, lengua mundial. En ella pronuncia sus discursos el presidente del Consejo de Ministros y no en la lengua de su infancia, no en su lengua materna, no en mallorquín. Fin de cita. La asociación con la herencia materna y el hogar, asociación que era clave en los renacimientos de las lenguas regionales en el siglo XIX, aquí se convierte en un factor que restringe su uso. El idioma del Estado es paterno, masculino, como lo era efectivamente Su Majestad el Rey. Más de 100 años más tarde, vale decirlo, cuando se debatió la propuesta de permitir el uso del euskera, catalán o gallego en el Senado en el 2010, el senador Pérez Ampolimás, casualmente también un mallorquín, les preguntó a los que se opusieron a la propuesta si sentían vergüenza de tener que depender de traducciones. Concretamente, formuló la pregunta así, cito, ¿sienten vergüenza del pinganillo? Fin de cita. Para entender esta ansiedad o vergüenza acerca del multilingüismo ibérico que sigue presente, al menos en el discurso político contemporáneo, y la necesidad de traducción que conlleva este multilingüismo, podemos analizar la representación discursiva de la traducción a principios del siglo XX por parte de intelectuales influyentes. Uno de estos sería José Ortega y Gasset. Mientras Ortega era un gran impulsor del intercambio intelectual y cultural entre España y el resto de Europa, particularmente como fundador de la Revista de Occidente y su colección importante de obras traducidas, muchos de sus propios escritos reflejan más bien ese ideal de la no traducción del que habla Stallert. Al menos cuando se pone a teorizar sobre la traducción, Ortega la considera como no tanto como una herramienta para la comprensión intercultural, como un recordatorio, como un recordatorio de las brechas infranqueables que separan las lenguas y las culturas. En su conocido ensayo Miseria y esplendor de la traducción, de 1937, el filósofo describe el acto de traducir como un afán utópico, destinado siempre al fracaso. Mientras alaba la traducción por su intento de aproximarse al ideal de la comunicación entre culturas, insisten en la imposibilidad de realizar tal propósito. De ahí la miseria de la traducción. Para Ortega, el traductor debe ser un buen utopista, uno que admite la imposibilidad de su empresa y acepta el estatus secundario de la traducción, como es con respecto a la obra original. Aunque dice admirar al traductor, Ortega ya a principios del ensayo lo emascula, lo describe como un personaje apocado que ha escogido su mínima ocupación por timidez. Por contraste, el acto de escribir es heroico, citando el principio del pasaje, un acto de rebeldía permanente contra el contorno social, una subversión. Fin de cita. La asociación implícita de la escritura con la masculinidad y la traducción con la feminidad en este pasaje se ve reforzado por el título del ensayo, que alude a la novela de Balzac, Splendeurs et misères des courtisans. Al emplear el binomio miseria y esplendor, Ortega asemeja la traducción a la prostitución, sobrepasando la misoginia presente en la expresión francesa le bel infidèle, al acusar la traducción no solo de infidelidad, sino también de una promiscuidad transaccional y, a fin de cuentas, fatídica. Esta visión trágica de la comunicación interlingüística en Ortega encuentra ecos en la obra de otros escritores españoles de principios del siglo XX. La traducción aparece incluso antes en la novela de Pío Baroja, El árbol de la ciencia. Aparece brevemente, pero creo significativamente. Como recordarán, esta novela se centra en la formación del protagonista Andrés Hurtado, un estudiante de medicina en Madrid que busca una modernidad científica y filosófica que no encuentra en su país natal. Solitario y misántropo, Hurtado parece continuamente decepcionado y frustrado por la sociedad española, ya sea en los miserables barrios pobres de la capital o en los pueblos rurales con su tradicionalismo opresivo.
En la última parte de la novela, sin embargo, Hurtado encuentra un momento de paz al conseguir un trabajo como traductor de artículos científicos para una revista de medicina. El trabajo parece ser idóneo para Hurtado, ya que él prefiere aislarse del mundo exterior que lo desilusiona, quedándose en casa para trabajar. La labor de traducción hace posible que Hurtado contribuya a la modernización de España que tanto desea, haciendo importación de conocimiento de otras culturas hegemónicas de Europa. Traduce del francés y del inglés al castellano. De varias maneras, Andrés Hurtado se parece al buen utopista descrito por Ortega. Se resigna a su puesto secundario, reconociendo la superioridad de los originales europeos que reproduce para un público español. Incluso cuando empieza a escribir sus propios estudios, el narrador comenta que son, y cito, casi siempre sobre datos y experiencias obtenidas por investigadores extranjeros. Fin de cita. Su pasividad como traductor no solo afirma la elevación jerárquica de la escritura por encima de la traducción, sino que también apoya una jerarquía cultural que valoriza la tradición intelectual del norte de Europa por encima de la de España. Mientras el ejemplo de Andrés Hurtado es útil para comprender relaciones geopolíticas y la inferioridad cultural que sentían algunos intelectuales españoles de la llamada generación de 98, no refleja la realidad de las prácticas de la traducción en la España de su momento. El modelo de traductor en El árbol de la ciencia contrasta completamente, por ejemplo, con el que presenta la contemporánea de Baroja, Carmen de Burgos, Colombine, quien en 1904 publicó una traducción del panfleto del neurólogo alemán Paul Julius Mobius, titulado La inferioridad mental de la mujer. Como ha señalado Lola Sánchez, Burgos acompañó su traducción con notas para textos y un extenso apéndice que sirvieron para cuestionar las aseveraciones del autor original y ponerlas en tela de juicio, convirtiendo la traducción en un acto de militancia y agitación feminista. Al verter este texto al castellano, Burgos no actuó como una importadora pasiva, sino que creó algo nuevo, una nueva conversación en España sobre el estatus de las mujeres en la sociedad. Es precisamente la creación de algo nuevo lo que revela la contradicción entre el deseo de modernidad y el ideal de la no traducción en El árbol de la ciencia. Voy a volver un momento a esta novela. Mientras Andrés Hurtado empieza a tener éxito en su trabajo de traductor e incluso empieza a escribir sus propios artículos originales, su esposa Lulú expresa su deseo de tener un hijo. Justo cuando empieza a dejar atrás la actividad reproductiva de la traducción, Hurtado se enfrenta a la reproducción biológica, una idea que le horroriza, pues dice, y cito, que él se considera, y cito, un producto envenenado y podrido que no debía tener descendencia. Fin de cita. Recibe la noticia del embarazo de Lulú como un augurio trágico y efectivamente la novela concluye con un hijo nacido muerto, spoiler alert, el fallecimiento de Lulú y por complicaciones en el parto y el suicidio de Andrés. Tan calamitoso final refleja una profunda inquietud acerca de la reproducción, la traducción y su necesidad para el progreso. Como señala Bergman, y cito, toda cultura se resiste a la traducción, aun cuando tiene una necesidad esencial de ella. Fin de cita. En esta novela española tan canónica, la preferencia por la originalidad y la autonomía por encima de la dependencia cultural, el ideal de la no traducción, se muestra inconciliable con el intercambio cultural necesario para la modernización. Pero otra vez, advierto que si al final de El árbol de la ciencia sugiere que la traducción es una actividad problemática parecida al problema de España tan comentado en esos años, esta imagen no representa fielmente la traducción como se practicaba en la península ibérica y en España durante esta época. Para empezar, esto es así porque el ámbito intelectual que Baroja retrata en la novela es completamente masculina y predominantemente castellano.
En muchos otros ámbitos, incluso geográficos, la traducción no se veía como trágica ni problemática. Para poner un ejemplo, los intelectuales catalanes del modernismo y naucentismo la veían como crucial para el desarrollo de la tradición literaria catalana, revivida en el siglo XIX. En su artículo Las incorporaciones de 1911, el mismo año que la novela de Baroja, Eugenio de Ors famosamente sentenció, y cito, ahora traducimos queriendo incorporar al mundo, el mundo de la cultura a nuestra pequeña cultura, y sabiendo que este es el mejor camino para incorporar cuanto antes nuestra pequeña cultura a la cultura del mundo. Fin de la cita. Como han señalado varios estudiosos, la teoría del lugar de la literatura traducida en los sistemas de literaturas periféricas, acuñada por Itamar Ebensoar, es decir, la idea de que la traducción ocupa un lugar más central en los sistemas más pequeños, se ve confirmada en los casos del catalán, gallego y vasco. Se ha demostrado que la traducción juega un papel importante en los proyectos nacionales de estas culturas a lo largo del siglo XX. Es de notar, sin embargo, que mientras tal vez no se sospechaba tanto de la traducción en estos ámbitos, en algunos casos ha habido un esfuerzo por masculinizar la actividad. Esto es algo que han señalado varios comentaristas del caso gallego, como Olga Castro, Neil Baxter o la misma María Raimonde. El movimiento iberista, que floreció entre algunos intelectuales al final del siglo XIX y principios del XX, nos proporciona otro ejemplo de una visión positiva, una práctica entusiasta de la traducción. Inspirado por las propuestas de unir España y Portugal en un solo Estado y también por el federalismo ideado por Francesc Pi i Margall durante la Primera República en el siglo XIX, este movimiento buscaba la unificación de las civilizaciones ibéricas mediante un reconocimiento de sus diferencias culturales y lingüísticas. Mientras las posiciones ideológicas y políticas de los iberistas eran diversas, coincidían en valorizar la mediación y comunicación entre sus distintas tradiciones, muchas veces a través de la traducción. A diferencia de la imagen de la traducción presentada en el árbol de la ciencia, para los iberistas la traducción no funcionaba como importación, sino como circulación. Thomas Harrington ha llamado la atención sobre este interés por el intercambio entre culturas ibéricas en su estudio del traductor y antólogo catalán Fernando Maristán. Harrington enfatiza que una visión iberista se aprecia en uno de los proyectos editoriales de Maristán, especialmente, concretamente la antología Las 100 mejores poesías españolas líricas, publicada en 1921. Esta antología incluye traducciones al castellano de poemas de Ausiàs March, Rosalía de Castro, Jacint Verdaguer, Curros Enríquez y Joan Maragall. Y en el prólogo a la antología, Maristán escribe sobre estas inclusiones, y cito, al ofrecer al público una selección de poesías líricas españolas, hemos entendido que no podían excluirse de ello algunas de sus manifestaciones más exquisitas, por el mero hecho de no estar escritas en castellano. Hemos, pues, escogido unas poesías indiscutiblemente bellas desde el punto de vista lírico de los mejores poetas gallegos y catalanes y las hemos mezclado cuidadosamente vertidas a la lengua común con las propiamente castellanas, cosa que, a nuestro modo de ver, tiene un interés real para la historia de nuestra literatura. Fin de cita. El énfasis puesto en la idea de lo lírico que se nota en este pasaje es característico de Maristán. Manuel Gallego Roca ha arguido convincentemente que una conceptualización de la lírica como un valor translingüístico y transcultural se encuentra como hilo conductor en toda la obra de Maristán como traductor y antólogo. En este texto, Maristán aboga por una visión de la literatura española que no tiene nada que ver con el ideal de la no traducción. Al contrario, apela a la belleza estética como el factor que justifica y hasta obliga la inclusión de los poemas compuestos originalmente en catalán y gallego. No lamenta las imperfecciones, traiciones o imposibilidades de la traducción, sino que la ve como un requisito para una comprensión total del patrimonio literario y lírico español.
Esta actitud hacia la traducción, a diferencia de la que articula Ortega, se reitera en la escritura de otros iberistas. En su producción encontramos un discurso que no se enfoca en dicotomías como miseria y esplendor o fidelidad, traición, sino en el aprecio mutuo, la amistad y hasta el amor. Esto se ve especialmente en el caso de Joan Maragall, poeta catalán que asoció su propio iberismo con la traducción en múltiples ocasiones. En su prólogo a la colección Poesía y Prosa de Ignacio Rivera y Rovira, que incluyó traducciones del portugués al catalán, en su propia prosa crítica de Maragall, y en su correspondencia con Miguel de Unamuno, quien tradujo algunos de sus poemas. Y como una monóloga, tengo que decir que en estas cartas con Maragall se desarrolla una idea de la traducción en relación con la amistad de tono completamente distinto al que emplea Unamuno en Su Majestad la lengua española. Para Maragall, la traducción permitía que se cultivara algo que llamó en otro contexto el espíritu peninsular, que asociaba con un sueño de unión espontánea entre pueblos que se sientan libres en su amor. Si el discurso sobre la traducción en los círculos iberistas se diferencia del discurso hegemónico que he señalado en Ortega y Baroja, la ausencia casi total de figuras femeninas, con la excepción de Rosalía de Castro en el ideario del iberismo, confirma que sigue siendo un ámbito masculino. Para volver a las 100 mejores poesías españolas líricas, solo aparecen en esta 3 poetas en esta antología. Se incluyen poemas de Santa Teresa de Jesús, 1 de Carolina Coronado y 12 de Rosalía de Castro. Solo una contemporánea de Maristán parece haber contribuido a la colección. Esta fue Matilde Ras, traductora de obras de Maragall y Víctor Català a castellano, cuya versión castellana de un poema de Maragall, Después de la tempestad, aparece junto a otras traducciones hechas por Maristán y Alfonso Macera. Si ven en la pantalla la atribución a Ras. Esta breve apariencia del nombre de Ras nos recuerda que las mujeres sí estaban activas en la mediación entre culturas y lenguas peninsulares durante la Edad de Plata. Carmen de Burgos otra vez ofrece un ejemplo, ya que viajó a Portugal como corresponsal y escribió sobre la primera República Portuguesa durante la segunda década del siglo. Otras figuras son más difíciles de identificar, especialmente cuando se habla de traducciones, ya que el nombre del traductor o la traductora muchas veces faltaba en las publicaciones en revistas y periódicos, la famosa invisibilidad de la traducción. Considérese, por ejemplo, el número de la revista Helios, publicado en noviembre de 1903. Esta revista fue una de las que se interesaban por las literaturas ibéricas e internacionales en los primeros años del siglo. Y la cita de Maragall que acabo de mencionar proviene de este número de noviembre. El número comprende además poemas de Machado y Juan Ramón Jiménez, prosa de Alejandro Sawa, obra dramática de Jacinto Benavente, poemas del poeta francés Maurice Ruinart, vertidos a castellano, y una traducción castellana de un capítulo de El Pueblo Gris de Santiago Rusiñol. De hecho, el número abre con una reseña de este libro, firmado por el director de Helios, Gregorio Martínez Sierra. El autor del texto expresa su admiración por Rusiñol y además defiende la belleza del catalán. Voy a leer un fragmento. Cito: yo he aprendido el catalán leyendo a Rusiñol y a Mosén Jacinto Verdaguer. Grata cosa es, por cierto, entrar en una lengua por la puerta de su poesía. Janu Acueli. Dícenme que es esta lengua catalana áspera y ruda, pero yo, aun cuando sea cierto, no lo quiero creer. Antes de oírla hablar, había yo leído aquellos versos y estas prosas, y habiendo gustado en unos y en otras inefables sabores de belleza, es-me difícil no encontrar suave el habla que me lo supo decir. Sugestionanme ciertas evocadoras palabras catalanas. Quisiera en castellano, en mi muy amado, muy noble y muy hermoso castellano, poder decir celistia para decir resplandor de noche estrellado y nombrar mora densa a ese matiz del aire en la hora violeta del crepúsculo.
En estas líneas se aprecia la sensibilidad de un traductor. En efecto, constituyen ellas mismas un tipo de traducción o mediación entre dos culturas y lenguas reconocidas como distintas. La persona que las compuso sí era autora de traducciones, pero como algunos ya habréis adivinado, no era Gregorio Martínez Sierra, sino su esposa, María de la Lejárraga García. Ya hoy en día, gracias al trabajo de Patricia O'Connor, Alda Blanco y muchos otros investigadores y investigadoras, se sabe que Lejárraga es la verdadera autora de la vasta mayoría de las obras que se publicaron bajo el nombre de Gregorio. Juan Aguilera Sastre ha señalado además que ella es sin duda la autora de todas las numerosas traducciones producidas por el matrimonio. En su libro de memorias, Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, publicado en 1953, María describió la relación que mantuvieron ella y Gregorio con Rusiñol y afirmó que ella había traducido muchas de sus obras dramáticas y en prosa. Aguilera Sastre incluye El Pueblo Gris en la larga lista de obras de Rusiñol traducidas por Lejárraga y por lo tanto es lícito asumir que el capítulo traducido que apareció en Helios, junto con el comentario y también las traducciones de Joyenat de francés, son obra de ella. Como traductora de Rusiñol, Lejárraga jugó un papel clave en las relaciones entre culturas catalana y española o castellana a principios del siglo XX. Sus traducciones facilitaron la circulación de la obra del dramaturgo catalán en el resto del país y contribuyó de manera clave al intercambio entre los mundos de teatro en Madrid y Barcelona. También se enfrentó a la discriminación debido a su género en varios sentidos. Si la marginación de la mujer en el mundo de las letras la llevó a firmar sus obras con el nombre de su marido, su relación con el pintor y dramaturgo catalán también fue marcada por la conocida misoginia de Rusiñol, como ella misma comenta en Gregorio y yo. No obstante, logró aprovechar la situación particular en que se encontraba, especialmente cuando empezó a difundir ideas progresistas sobre el estatus de la mujer en la sociedad española, con las 4 colecciones de ensayos que publicó entre 1916 y 1932. Tienen 3 de los títulos en la pantalla, todas firmadas obviamente con el nombre de Gregorio. Aunque parezca paradójico el hecho de que aceptara esta invisibilización de su autoría, también es verdad que el seudónimo masculino le dio libertad para expresarse. Alda Blanco ha notado que esta estrategia permitió que Lejárraga pudiera evitar ciertas críticas y difundir sus ideas en foros a los que las mujeres no siempre tenían acceso en aquel entonces. Dicho todo esto, es de notar que en Gregorio y yo, Lejárraga parece ser más capaz de reconocer su propia agencia cuando habla de sus traducciones. Como apunta Aguilera Sastre, mientras mantiene la primera persona plural al hablar de la escritura, cuando describe sus traducciones utiliza el singular. Y tengo aquí un pasaje en que ella describe la composición de una obra conjunta con Rusiñol, Gregorio y ella. Es la obra Vida y Dulzura, que se estrenó también en catalán como El Savis de Vilatrista. Ella dice aquí, Rusiñol escribía en catalán, nosotros en castellano. Comunicábamos el respectivo fruto, discutíamos, aprobábamos, desaprobábamos, cortábamos, suprimíamos, añadíamos, con absoluta imparcialidad, con buen humor, con rapidez, en perfecta armonía. Terminada la bilingüe comedia, Rusiñol puso en catalán nuestro castellano. Yo puse en castellano su catalán. Cinecita. Aquí en otros lugares, el yo de María Lejárraga se asoma cuando se refiere a la traducción. No se puede afirmar que en su acercamiento a la traducción Lejárraga adoptase estrategias activistas o intervencionistas como las de Carmen de Burgos. La entrada dedicada a Lejárraga en el Diccionario Histórico de la Traducción en España asocia su metodología con la invisibilidad que caracterizó su vida en general, siguiendo la frase de Antonina Rodrigo, la mujer en la sombra. Cito de esta entrada en el diccionario. Como en su vida, adoptó en sus traducciones un estatus de mujer en la sombra, renunciando a los prólogos e incluyendo escasas notas. Fin de cita.
Sin embargo, ella sí salió de la sombra en otro sentido para entrar en la esfera de la política durante la Segunda República. Llegó a servir como diputada a Cortes junto a otra traductora que se ha mencionado ya hoy, Margarita Nelken. En esto, Lejárraga llevó su experiencia como mediadora y particularmente como mediadora entre culturas ibéricas a su actividad pública. Para poner un ejemplo, en 1931 dio un ciclo de conferencias en el Ateneo de Madrid titulado La mujer española frente a la República. La última conferencia se titulaba Federación y en ella las palabras de Lejárraga recuerdan algo de los sentimientos iberistas expresados por Maragall en Helios a principios del siglo. Describe el federalismo, modelo de gobierno deseado en ese momento especialmente por los catalanes, como, y cito, una cooperación de voluntades libres unidas para un fin común. Fin de cita. A continuación, al tratar de humanizar a los catalanes para su público madrileño, Lejárraga destaca una virtud en particular, su capacidad para la colaboración. Y cito, hombres y mujeres de Cataluña saben desde que nacen cantar juntos, en exaltación, en esperanza, en indignación, en protesta común. Esto significa que saben cooperar y quieren federarse, que han conservado, un poco, la estimación. Ellos llaman al amar estimar de la acción conjunta. Fin de la cita. La colaboración es claramente un concepto clave en la obra de María Lejárraga. Solo hay que mirar el título de sus memorias para confirmarlo. Pero este título también nos recuerda que las tareas compartidas que Lejárraga le valoraba tanto eran también sitios de conflicto y desequilibrio de poderes. En un ensayo fundacional para la teoría feminista de la traducción, Laurie Chamberlain instó a una movilización teórica de la colaboración. Tienen el pasaje en inglés y voy a leer mi traducción. Dice ella, lo que se requiere para una teoría feminista de la traducción es el alma de doble filo de la traducción como colaboración, en que se considera que el autor y el traductor trabajan juntos, tanto en el sentido de la cooperación como en el de la subversión. Fin de la cita. O sea, que se le reconoce a ambas partes agencia e influencia en la reproducción de la obra. Con esto voy concluyendo. En el contexto español, la visión que ata la traducción a la miseria y solo le emite un esplendor parcial, dice más sobre actitudes y ansiedades acerca del estatus político de una nación monolingüe y castellano hablante, que sobre las formas diversas de mediación cultural que transcurrieron dentro del territorio español o ibérico a principios del siglo pasado. Pensar la traducción en términos de colaboración nos permite tratar genealogías alternativas, como la que propone María Raimóndez para Galicia. Una de estas tal vez vincularía a Lejárraga, traductora y divulgadora del feminismo en España antes de la Guerra Civil, a feministas de los años 60 o 70, como la escritora y traductora catalana María Aurelia Capmany. En todo caso, espero haber demostrado aquí que una comprensión del papel de la traducción en la España de la Edad de Plata y la de hoy requiere una consideración tanto de la realidad plurilingüe del Estado como la manera en que los discursos de género han influido en sus tradiciones literarias y culturales. Muchas gracias.